Para nosotros es un honor que se esté realizando este evento en las instalaciones del ITA Profesional. Saludamos a la familia del escritor Alberto Ramos Garviras, también a la familia del rector del ITA Profesional Gustavo Rubio Lozano, directivos administrativos de la institución, comunidad en general, escritores. También nos acompaña Michelle Maya, es candidato a la alcaldía de Cali. A todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos. En la mesa principal nos acompaña el presidente de la Sociedad Bolivariana, Jairo Augusto Libreros Cáceres, el secretario de la Academia de Historia de Buga, Roberto Jaramillo, el escritor Alberto Ramos Garviras y el rector del ITA Profesional, Gustavo Rubio Lozano. También saludamos al Canal 2 que nos acompaña hoy, a los medios de comunicación de Buga. Damos inicio con las palabras de apertura por parte del magíster Gustavo Rubio Lozano, rector del ITA Profesional. Muy buenas tardes. Muy complacido de tenerlos esta tarde tan especial para la ciudad, para la academia, para el ITA Profesional. Bienvenidos, señores periodistas, Canal 2, de televisión, de cerca, de opinión en Buga, al escritor Alberto Ramos Garviras y a su querida familia, al doctor Libreros, presidente de la Sociedad Bolivariana de Buga, al secretario de la Academia de Historia, Leonardo Tascón de Buga, a los invitados especiales, profesores, estudiantes, administrativos del ITA Profesional, a la señora vicerrectora, María del Socorro, mi esposa. Hay que decir que hablar de Bolívar constitucionalista es un hecho excepcional, porque siempre consideramos en Colombia que el tema de las leyes estaba reservado al general Santander. Sin embargo, Bolívar, como arquitecto de la idea de nación que siempre albergó en su corazón, nos indica pues una serie de condiciones muy especiales en eso que intentaba hacer para la América, que era una democracia. Siempre pensó que era una manera de construir la unidad, y para eso, desde sus primeras decisiones políticas y administrativas, impulsó la educación, contrario a lo que se planteaba en la corona española en el siglo XIX, de que cada quien preservara su lengua materna. Bolívar pensaba que el enseñar la lengua castellana nos construiría puentes de unidad y puentes de posibilidad de encuentro entre todas las naciones latinoamericanas, y siempre creyó desde la Carta de Jamaica que era posible tener un continente que pensara una unidad. El Congreso Anfictiónico de alguna manera también lo ratifica. Sin embargo, creo que Alberto Ramos Garviras descubre en este texto una serie de condiciones de ese Bolívar que todavía no terminamos de dimensionar en América Latina. Cuando la fortuna académica nos ha permitido recorrer tantos lugares en el mundo, siempre desde la visión de la universidad, visitando universidades en muchas latitudes, tuve la oportunidad de estar en la provincia de Huangjun, en China, llegar hasta la Universidad de Industria de Huangjun y encontrarse que en la plazoleta de los estudiantes hay una esfinge de Bolívar, y qué orgullo sentirse también latinoamericano como esa imagen que representa. Caminar en París y encontrarse muchas referencias a Bolívar, encontrar su nombre en lugares que se consideran íconos de la historia mundial, se nos volvió un personaje casi cotidiano, y jamás logramos calcular la grandeza que este hombre tiene todavía para la América Latina. Y qué bueno, doctor Alberto Ramos, que haya escogido esta institución y este lugar para hacer la presentación de su Bolívar, el constitucionalista. Esta es una ciudad
que se construyó, la hizo construir un hombre pensando en que debería ser el lugar para sus hijas y sus nietas. Cuando empezaba a tener dificultades en Cali por razones políticas y cuando le anunciaban un juicio de residencia en 1540, Sebastián de Belalcázar le encargó a Rodrigo Gil de Estupiñán, le encargó que fundara una ciudad para sus hijas. Y él se vino y fundó esta ciudad. Y en esta ciudad María y Magdalena y las nietas de Sebastián de Belalcázar, con sus esposos Alfonso y Rodrigo, fundaron un lugar en donde pudiera reconciliarse ese hombre con la posibilidad de familia. Y esta fue una ciudad que siempre fue una ciudad de familia. Lo fue en todos los tiempos, lo es hoy todavía. Y esta es una ciudad entrañable que en múltiples ocasiones, a todo lo largo de los últimos 450 años, siempre tuvo que ver con la construcción de nacionalidad y con la construcción de colombianidad. El año entrante, esta ciudad arriba a los 450 años del último traslado al lugar donde hoy ocupa. La ciudad fue fundada mucho antes, pero digamos que la fundación se reconoce oficialmente a partir del último traslado, y el año entrante se celebran los 450 años de ese traslado. Así es de que empezamos el año de los 450 años de Buga, y el ITA quiso abrir un sello editorial para empezar a publicar algunas obras que pudieran recordarle a los bugueños lo que hemos hecho mejor siempre: contar historias y escribir historias. Esta es una ciudad de escritores, de pensadores, de académicos, que siempre estuvieron pendientes del libro, y que el libro fue un artículo cultural que siempre los expresó. Personas que algunas están aquí en su obra, como Fernando Cruz Cronflin, un bugueño que hace muchos años se fue y que siempre escribió sobre esta historia. Y Buga es una ciudad que a tulueños, a caleños, y en términos generales a toda la nación le interesó mucho, porque es una cuna de importantes historias. Esperamos que el año entrante este sello editorial tenga por lo menos 8 apariciones, porque como le decía hace un momento, soñamos con que aquí se pueda publicar lo mejor del pensamiento intelectual de la región, del departamento, y para que académicos, profesores, pensadores tengan un espacio para publicar en un sello editorial universitario su pensamiento, la forma como conciben la vida y el mundo, en un momento en que todo el mundo pareciera ir muy deprisa y en donde es más importante una falsa verdad que un propósito de construcción de humanidad. Yo creo que estamos frente a un nuevo humanismo, y Bolívar es la persona que nos puede indicar unos nuevos caminos, tanto para esta patria que cumplió 200 años de la propuesta de emancipación, como esta ciudad que cumple 450 años, en la que el mito fundacional nos obliga otra vez a repensarnos. Muchas gracias al editor que facilitó que pudiéramos estar en este proyecto cultural y editorial. Muchas gracias a usted, doctor Alberto Ramos Gárviras, por permitir que su obra saliera con nuestro sello editorial. Y por favor, siempre que tengan algo que producir en términos de intelectualidad o academia, no duden que aquí encuentran unos amigos. El ITA profesional está a su servicio. Muchas gracias. Bueno, antes de que sea el escritor que nos cuente qué vamos a encontrar en Bolívar el Constitucionalista, quiere dirigirse a ustedes Roberto Jaramillo, secretario de la Academia de Historia. Muy buenas tardes. Especial saludo para el doctor Gustavo Rubio Lozano, director del ITA Profesional, al doctor Jairo Libreros, presidente de la Sociedad Bolivariana, al doctor Alberto Ramos Gárviras, escritor, al consultor Carlos Andrés Cardona, que ha sido posible que esto se lleve a cabo, miembros de la Academia de Historia Leonardo Tascón, Sociedad Bolivariana,
medios de comunicación asistentes. Para hablar del Instituto Técnico Agrícola ITA y hoy Instituto Técnico Profesional de Buga, institución formadora de técnicos profesionales desde su creación hasta nuestros días. No puedo dejar pasar la Escuela Vocacional Agrícola o Normal Agrícola o Granja Agrícola, como se llamaba en la década del 50. La Escuela Vocacional Agrícola o Normal Agrícola, cuyo objetivo era formar personal para dirigir el campo de su propiedad o fuera campo ajeno, donde la población de esta entidad eran estudiantes del norte del Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Nariño y hasta de Boyacá, a pesar de que en esos sitios habían vocacionales. En este año del Bicentenario, hablar o escribir sobre la independencia es obligatorio mencionar a Simón Bolívar, y qué más oportuno que el lanzamiento hoy 9 de diciembre del 2019 del libro Bolívar, el Constitucionalista, por Alberto Ramos Gárviras, personaje muy importante en el ámbito nacional, escritor, profesor, abogado, gestor de muchas ideas relacionadas con el acuerdo de paz con la FARC. Fue un trabajo que se hizo en la Universidad Libre. También muchas felicitaciones al historiador y consultor profesor Cardona por investigar la historia de la región vallecaucana y toda la institución por la planeación de esta que está haciendo en el Congreso que está planeando para marzo del 2020. Tengamos en cuenta que no solamente las academias de historia conocen y se preocupan por ese importante tema, sino que las universidades y los entes superiores están llamados a escribir la historia y a compilarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Roberto Jaramillo. Igualmente se refiere a ustedes el presidente de la Sociedad Bolivariana, Jairo Augusto Libreros Cáceres. Ante todo, buenas tardes para todos. Señor rector del ITA, doctor Gustavo Rubio, escritor, doctor Alberto Ramos Gárviras, señor secretario de la Academia de Buga, de Historia de Buga, doctor Roberto Jaramillo, señores miembros de la Academia de Historia aquí presentes, señores miembros de la Sociedad Bolivariana aquí presentes, señores profesores, creo que la gran mayoría entiendo que es de profesores y profesoras, medios de comunicación, señores y señoras. Quisiera hablar un poco breve, aunque algunos puntos me impiden no tocar ciertos temas. Ante todo, quiero de corazón agradecer el gran honor de haber sido invitado a esta presentación de una obra sobre Bolívar constitucionalista, que es el tema que nos ocupa. En nombre de la Sociedad Bolivariana y en mi nombre, ello es un gran honor y felicito a quienes la organizaron, pues es ante todo una fiesta de la inteligencia. Elaborar un libro es tarea dispendiosa, pero feliz cuando se culmina exitosamente, como creo que ha sido el éxito que ha tenido la obra del profesor Ramos Gárviras. La obra que se me entregó está pulcramente editada, en que se puede admirar la preparación de su autor, los estudios realizados, los trabajos elaborados. De allí se puede deducir cuál será la calidad de este libro y por lo tanto quienes lo lean van a adquirir muchos conocimientos sobre Bolívar constitucionalista. Hay que recordar que en la Primera República gran parte se perdió porque hubo un terremoto que mató como a 20.000 personas y el héroe en esa época fue Bolívar, que reemplazó a las autoridades
y le dijo a un español que si la naturaleza se oponía, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso muestra el temple de ese hombre, un temple que viene de sus antepasados también, que no eran bolívares, sino que alguien adoptó el título de Bolívar y se pasó a América. Bien, pero lo que quiero destacar es que el Libertador pierde esa Segunda República porque Boves lo derrota. Boves le dijo a la gente que le entregaba las propiedades de los blancos y sus mujeres y le dio un carácter social a la guerra, derrotó a Bolívar y Bolívar aprendió una cosa: la guerra no se gana si no se transforma en guerra social, de civil a social, y él la va a transformar. Pues, ¿cómo le parece que vuelve derrotado nuevamente a la Nueva Granada? Allí Camilo Torres lo manda a conquistar a Bogotá, va a la costa y allá se entera de que Manuel del Castillo no lo quiere recibir, se va a Jamaica y luego va a parar a Haití. Y Haití le ayuda 2 veces, un negro va a ayudar a la independencia. A aquellos que tanto estigmatizan a los negros sepan que Bolívar debe en gran parte de los triunfos a Petión, que 2 veces le ayudó cuando Bolívar se equivocó la primera vez y volvió. Yo creo que el profesor Ramos Garvira disertará más a fondo sobre ello y yo dejo esos planteamientos para que el profesor Ramos Garvira ahonde en ellos, ya que en realidad el libro es muy importante y habla sobre ese constitucionalismo. Como sé que el tiempo apremia, quedaron algunos puntos que quería exponer, pero prefiero terminar para darle paso al expositor de fondo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mucho se conoce y se dice de Bolívar, pero que sea el escritor quien nos cuente por qué nos vamos a enamorar de Bolívar, el constitucionalista. Así que le damos paso al escritor Alberto Ramos Garviras. Muy buenas tardes. Doctor Gustavo Rubio, rector del ITA, Instituto Técnico Agropecuario. Doctor Jairo Libreros, presidente de la Asociación Bolivariana y expresidente del Tribunal de Buga. Doctor Roberto Jaramillo, secretario general de la Academia de Historia de Buga, Leonardo Tascón. Doctor Michel Maya, es candidato a la alcaldía de Cali. Amigos aquí presentes, María Teresa Duque, Armando Palau, Giovanni Seferino, miembros de la Academia de Historia y miembros de la Sociedad Bolivariana, doctor Mena, director de Periodismo Libre, y el gran amigo Alberto Tejada, director del Canal 2 de televisión en el Valle del Cauca. A todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí en este acto. Agradezco mucho a Alita, al doctor Rubio y a Carlos Andrés Cardona, no lo veo, se salió. Carlos Andrés Cardona, editor del libro y coautor del libro María Cinco Géneros, un libro que escribimos en el año 2017, el año de Isaac, declarado así por el Ministerio de Cultura. Decidí una reedición del libro, el Bicentenario de la Independencia, 200 años de la Batalla de Boyacá. El triunfo en Boyacá permitió luego liberar el territorio y coincidió con la propuesta que me hace Alberto Tejada en febrero del 2019 frente al año del Bicentenario para realizar unos videoclips, unos videos cortos de 5, 6, 7, no más de 7 minutos en el Canal 2 que se están emitiendo permanentemente sobre la guerra de independencia. Llevamos 44 videos que se encuentran en YouTube, en la parrilla o en la nube de YouTube. Y ese ejercicio, doctor Palau, usted también que es integrante del Canal 2,
ese ejercicio me hizo pensar en una reedición y una ampliación del libro. El libro fue escrito en 1997, la primera edición, y esta es la 11ª edición. Pero la 10ª edición se había dado en el 2012. Y realicé esos ajustes. Pero coincide también con la serie que todos están viendo seguramente de Netflix por Caracol, la serie de Bolívar, el hombre de las dificultades, lo llamaban algunos, otros Bolívar y sus amores, Bolívar sus incursiones militares y Bolívar en sus reflexiones constitucionales. Este libro nació, como les digo, en 1997, la primera edición, y ha tenido 11 ediciones, pero fue en 1996, cuando Vladimiro Naranjo Mesa, expresidente de la Corte Constitucional y autor de un libro de historia e instituciones políticas y columnista del Espectador muchos años, sacó una serie que se llamaba Cursillo de Historia Constitucional. Entonces, como profesor en la especialización que realicé en constitucional en el año 1996, escuché a Vladimiro Naranjo que en todas sus clases tenía que hablar siempre de Bolívar, así fuese 10 minutos del tema. Como era historia constitucional, él volvía a Bolívar en cada clase cuando venía de Bogotá. Este curso se realizó en la Universidad Libre. Claro, porque la raíz constitucional de Colombia está en los trabajos de Simón Bolívar. Porque Bolívar, quiérase o no para los malquerientes, pero otros son admiradores y seguirán apareciendo admiradores. Pues mira, hay una sociedad bolivariana en Buga. Fuera de la Academia de Historia hay una sociedad bolivariana, profesionales estudiosos de la vida de Bolívar. Quiérase o no, él es el fundador de Colombia. Es decir, la arquitectura jurídica de este país, Bolívar la concibió. Y aún quedan en la Constitución del 91 elementos del primer constitucionalismo de origen bolivariano. Y fue la persona que combatió la monarquía, un antimonárquico, un antiabsolutista. Monarquía que todavía no se han podido hoy quitar de encima a los españoles. Hice un curso en julio de este año en la Universidad Complutense, realizado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Irene Montero y los intelectuales de Podemos, que son profesores de la Complutense. Y el curso se llama Monarquía y Republicanismo. ¿Sí? Con profesores como Javier Pérez Royo, que es el mayor constitucionalista español, es un andaluz. Y en el análisis de la restauración de la monarquía, por periodos, cuando han tenido repúblicas, ¿no? Por ejemplo, la establecida en 1931, que abruptamente corta Franco con la guerra civil de 1936, que termina en el 31, y el fusilamiento de los republicanos. Tomando, digamos, solo desde Fernando VII hasta hoy, que son Borbones, sin mencionar a los reyes que durante la colonia nos dominaron y nunca vinieron, sino que tenían delegados llamados virreyes. El lastre que esa monarquía en este momento ocasiona en España no deja funcionar bien la democracia, porque hay un sistema parlamentario, democrático, monárquico.
El rey es el jefe de los ejércitos. No tiene funciones de gobierno, pero tiene funciones de Estado y es el jefe del ejército, el rey Felipe VI. Y por lo tanto, todo lo que ustedes ven en televisión española sobre el problema de Cataluña tiene que ver con que el constitucionalismo con estirpe franquista, pero disque republicano, porque es una constitución expedida 3 años después de la muerte de Franco. Franco muere en el 1975. La constitución es de 1978. Pero lo que quedó allí de la monarquía en la constitución no deja progresar la democracia española, por fuera de los avatares para la investidura del señor Pedro Sánchez. Bueno, pues Bolívar lo que hizo fue empezar un trabajo para combatir a los españoles que conformaban el ejército realista y quitarnos el rey de encima, ¿sí? Que desde Carlos V y posesionado en 1519, Carlos V, de Carlos V, los reyes españoles decidieron, con la toma de las tierras que se habían dado después de la llegada a la Española, que era la isla donde Colón arribó, hoy llamada República Dominicana, la tierra de los taínos, con 2 países, una isla con 2 países, y con Haití después, en otro proceso de colonización. Al llegar en el caso, digamos, del Valle, fundar los españoles a Cali en 1536 y a Buga en 1540, ciudades coloniales, ¿no?, del Valle del Cauca, del siglo XVI, 1540, Buga, 1536, Toro, Ansermanuevo, Cartago, y como era el Gran Cauca, Caloto, las que luego van a ser ciudades confederadas. ¿Cuándo se convierten en ciudades confederadas? En febrero de 1811. Aunque la Junta inicial de Cali, en 1809, se da en un proceso de juntismo extendido en Colombia y extendido en la península ibérica. ¿A qué se debe el juntismo? Y la Junta de Cali y el grito de independencia de Cali del 3 de julio de 1810 y la participación al año siguiente de Buga con soldados para integrar las ciudades confederadas con las ciudades que acabo de mencionar en una confederación para combatir a los españoles en Popayán, desde donde se tenía el regimiento mayor al mando del gobernador Tacón y Rosique. Es decir, la primera batalla de la guerra de independencia que se va a dar entre 1810 con el grito de independencia a 1819, sin excluir las batallas posteriores para despejar todo el virreinato de españoles, porque luego viene Carabobo en 1821 y las batallas de Ayacucho en 1824, de Junín, de Bomboná, ¿sí?, y de Pichincha. Esas son las batallas principales para desterrar a los españoles, que Bolívar participó en ellas, las diseñó, fue el estratega. Pero en 1811, Buga hace parte de las ciudades confederadas y van soldados de Buga, de Toro, de Cartago, de Ansermanuevo y de Caloto a combatir en Popayán, y en Popayán fundan la provincia que va a permitir ampliar las ciudades confederadas y tratan inclusive en el acta de independencia de incluir a Pasto, a Almaguer e Iscuandé. 1811, primera batalla, la del Bajo Palacé, con soldados de Cali, de Buga y de estas ciudades. Mientras que Bolívar, en ese momento, ya estaba encaminado hacia
lo que debería ser la guerra de independencia, porque el año anterior, en 1810, había viajado a Inglaterra para traer a Francisco de Miranda, que era, digamos, el más connotado líder antimonárquico, porque había participado en batallas, ¿sí?, de Estados Unidos, inclusive, de Estados Unidos, en Francia, en Rusia. Trae a Miranda como ídolo, lo convence, y luego tiene que distanciarlo, porque el estilo de Miranda, tanto militar como la soberbia y sus imposiciones, entró en contradicciones con Bolívar, que comprendió que debería hacerse era una guerra de guerrillas. ¿Y cuál es el origen de todo esto? De la guerra de guerrillas y del ejército guerrillero que organizó Bolívar para convertirse en ejército patriota. Todo lo facilitó la invasión de Napoleón a España. Si Napoleón no invade a España, si Napoleón no se toma España y destrona al rey y a su hijo, a dos reyes de una vez, a Carlos IV en Aranjuez y a Fernando VII, no se hubiese iniciado este proceso en América Latina desde México hasta Argentina, porque Napoleón los ocupó desde 1808 hasta 1814. 6 años tuvimos nosotros de rey a Napoleón por interpuesta persona, o sea, sentó en el trono, acabó con los Borbones, los encerró y sentó en el trono a su hermano José Bonaparte, pero el que gobernaba era él. Hay una queja, doctor Rubio y doctor Libreros, en el acta de independencia de Cali del 3 de julio, que es antes del 20 de julio de 1810, una queja de algunos historiadores, porque el acta de independencia de Cali reconoce al rey Fernando VII, pero mire que el año siguiente van a pelear con el ejército del rey en Popayán y van a establecer un nuevo gobierno y van a expedir una constitución ayudado por José María Cabal de Buga, ¿sí?, Caicedo y Cuero, digamos los más ilustrados porque eran, digamos, egresados del Colegio Mayor de Popayán y habían estudiado en una universidad medieval bogotana, van a expedir la Constitución de 1814, que es la Constitución de Popayán, conformando una provincia. El gran problema en ese momento también lo tuvo Venezuela. Es lo que se llama la patria boba, coloquialmente. Bolívar decía, son repúblicas aéreas. La patria boba consistió en una pugna, en reyertas entre federalistas y centralistas. El gran problema es que esa pugna se da en el interregno del grito de independencia, que es 1810, y la batalla de Boyacá, 1819. Y estas reyertas se dan entre 1811, allí está la primera, la batalla del Bajo Palacé, el Valle del Cauca participó, con ayuda de cundinamarqueses. Antonio Baraya, el militar cundinamarqués, enviado por Antonio Nariño, permitió fortalecer a las ciudades confederadas. Pero la pugna se dio porque, sin haber derrotado a los españoles, al haber fundado juntas de gobierno, porque es un periodo de juntas de gobierno, de actas de independencia y de gritos de independencia, pero batallas por la independencia apenas se iban a dar. La primera es la de 1811. Es una pugna interna entre criollos, entre mestizos y entre pobladores del virreinato de la Nueva Granada, que es aquel periodo que ustedes conocieron también en otra serie de televisión de agitación en La Pola, que se ve en La Pola. Precisamente Policarpo Salabarrieta, que es fusilada en 1816
por el virrey Sámano. Ya Morillo se había trasladado a Venezuela en ese periodo. Ella fue auxiliar de José Ignacio Rodríguez, que tenía una guerrilla, ¿sí?, en las cercanías de Bogotá. Y el trabajo de ella era hacer concientizar a colombianos nativos, ¿sí?, mestizos y otros pardos, mulatos, que eran colaboracionistas del ejército realista. O sea, lo que ella buscaba era que defectaran, que renunciaran, que se retiraran del ejército realista. Y en uno de los, digamos, actos de delación, determinaron que ella era la que estaba desajustando a los colaboracionistas. En toda guerra de invasión, porque nosotros lo que sufrimos fue una invasión de España, ¿sí?, que se consolida pues, después de 50 años de conquista, de exterminio de comunidades indígenas en el Valle del Cauca. Los Buga desaparecieron, no era una comunidad indígena. Los Calima, los Calotos, los Lilíes, Valle Lilí tenía una comunidad indígena, los Jamundíes, todos desaparecieron, y los Gorrones, que estaban en Cali. Ese exterminio de indígenas, y luego el sometimiento, cuando se lo logran, después de la depredación más grande de los españoles, establecen la colonia. O sea, las instituciones coloniales y el derecho español trasplantado, el derecho de Castilla, de León y de Navarra convertido en legislación de Indias. Un copy-paste del derecho español, hoy pues que manejamos computadores, copiar de las leyes de esas tres regiones de Castilla, León y Navarra, adaptarlas aquí, pero en el sentido de la dominación, o sea, un derecho impuesto, y sin nosotros poder decidir cuál era la forma de autogobernarnos o de regirnos con un derecho propio. Que es lo que vamos a lograr con la guerra de independencia y con el nacimiento de Colombia, que expulsar a los españoles, tener un Congreso propio y comenzar a legislar, como lo dijo el doctor Libreros con la Constitución de Cúcuta de 1821. Miremos la matriz constitucional. Bolívar, filósofo, intelectual, sociólogo, no existía la carrera de sociología, pero fue un sociólogo en la práctica, humanista, manejó el tema de los derechos humanos. Luego queda influido por la corriente constitucional. Porque si los jacobinos lograron combatir a la monarquía francesa, triunfó la revolución en 1789 y expandieron un constitucionalismo tomado de la matriz de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es lo que surge en 1789 en Francia. Las primeras constituciones francesas fueron la de 1791, la de 1793, la termidoriana volteriana de 1795 y luego la napoleónica de 1804. La primera constitución francesa fue monárquico-constitucional, no habían decapitado al rey, por eso allí se habla de monarquía constitucional, respetan al monarca, pero si le imponen una constitución, ¿quién? La Asamblea Nacional tiene que gobernar o seguir gobernando con límites al poder. O sea, ya no es el poder absoluto. Más o menos lo que ocurre hoy en España, en Bélgica, en Suecia y donde hay reyes superstites. Esa es la monarquía constitucional. Que la habían intentado los ingleses en 1648 con Carlos I Stuart de Inglaterra. Y al no ceder, lo decapitan. Ellos decapitaron primero un rey en 1648, cuando surge el protector Oliverio Cromwell, porque no cumplió los límites, porque quería seguir siendo monarca absoluto. Lo mismo le pasa a Luis XVI. A Luis XVI no lo decapitan el día de la toma de la Bastilla,
1789, ni en 1790, ni en el 91, lo dejaron vivo, pero le impusieron la Constitución de 1791, o sea, el armazón jurídico constitucional para diseñar al Estado. Comenzó sus conversaciones con monarcas supersticiosos europeos y esto ocasionó que ante esa forma de buscar recuperar el poder para el ancien régimen, la Asamblea Nacional tiene que votar si continúa la monarquía o no y decapitan al rey Luis XVI. Las otras constituciones son más ya de carácter republicano. Entonces, ¿qué hizo Bolívar? Bolívar se nutrió del constitucionalismo inglés de 1648, donde está el Bill of Rights, la Carta de Derechos, el derecho de petición, Petition of Right, el habeas corpus, las primeras libertades. Tomó esas constituciones de Francia, porque él ya primero sabía francés y había vivido en Francia. Ustedes ven en la serie cuando él estuvo en devaneos con Fanny de Villars, ¿sí? Y en los grandes salones donde se movía la intelectualidad de la época, allí que conoció a von Humboldt. Tomó ese constitucionalismo, tomó el constitucionalismo norteamericano, porque los norteamericanos se liberaron primero de los ingleses que nosotros de los españoles, y fueron también colonia durante muchos años. Y expidieron las constituciones de Virginia y Filadelfia y otras, y Bolívar estudió a los federalistas, Ahora miramos cómo no colaboraron posteriormente. O sea, desde el punto de vista intelectual y constitucional, asimilaron. No solamente Bolívar, sino los abogados granadinos y criollos y la intelectualidad de la época. La Constitución de Haití de 1804, el mismo año en que en que Napoleón expide la Constitución en Francia, la de 1804, y se liberaron de los franceses, que son posteriormente en 1816, en enero de 1816, como lo dijo el doctor Libreros, que él, estando en Jamaica, Bolívar viaja a Haití, y allí Alejandro Petión le financia la forma, con barcos, hombres y dinero, la forma de venir a enfrentar a Pablo Morillo. Entonces ese constitucionalismo él lo traslada en 1811, en el mismo año en que aquí tuvimos las ciudades confederadas. En Venezuela expidieron la Constitución de Caracas de 1811, estando de gobernador Domingo Monteverde. ¿Sí? Antes había estado gobernador en Parán. Ambos totalmente despóticos y de un trato cruel con la sociedad caraqueña. Eso lo relata Bolívar en la Carta de Jamaica, de cómo llevaron a la ignominia a Venezuela. Pero en 1811, con Miranda, que lo había traído, arman una constituyente porque vencieron militarmente a Monteverde, Miranda y Bolívar, y van a expedir una constitución, y allí es donde comienza el distanciamiento con Miranda, porque Miranda no lo deja entrar a la Asamblea Constituyente y Bolívar tiene que fundar la Sociedad Patriótica para enviar documentos a ver si la tienen en cuenta en la redacción de la Constitución de 1811. Logró que le ingresaran algunas de esas ideas a la Constitución que él había promovido y fundaron la primera República Venezolana. Luego fueron vencidos en 1812, Bolívar viene a Cartagena y habla con el presidente de Cartagena, óigase bien la expresión, el presidente de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices. O sea, estábamos en la época de la patria bobo con provincias en un federalismo de una dispersión total, donde en Antioquia había presidente, en Cundinamarca había presidente, en Cartagena había presidente, ¿sí? Porque es el constitucionalismo prerepublicano.
y Cartagena tenía su propia constitución de 1812. Bolívar visita a Rodríguez Torices. Rodríguez Torices tenía 27 años, el presidente de Cartagena, que luego va a ser fusilado por Pablo Morillo en 1815 en Bogotá, al lado del Camilo Torres y del sabio Caldas. Y le pide a Rodríguez Torices tropas para combatir otra vez a Monteverde con cartageneros. Bolívar regresó y venció otra vez a Domingo Monteverde y fundó la Segunda República de Venezuela. Pero lo de Carabobo está allí en el intermedio, que fue la gran derrota por una traición que Bolívar se forja más para diseñar la guerra de independencia. Ese primer constitucionalismo de Bolívar participa la Constitución de Caracas 1811 y la Constitución de Caracas de 1813, donde ya trae a 2 expertos para la redacción, pero las ideas él las aporta a Ustariz, el señor Ustariz y el señor Sams, 2 abogados los más prestigiosos de la época. Bueno, Ustariz lo había prohijado en España en la época en que él estuvo antes de viajar a Inglaterra. De esta manera va a concebir luego la más importante constitución, que es la de 1819, que es la Constitución de Angostura. La Constitución de Angostura él la redacta y la presenta en febrero de 1819 en Angostura, hoy llamada Ciudad Bolívar. Él la redacta y la sustenta con un discurso, que es una pieza jurídica constitucional de las mejores escritas por Bolívar, 1819. Los mejores textos de Bolívar, porque hay mucha compilación de cartas, de documentos oficiales, de discursos, de proclamas, pero estos 3 elementos: el manifiesto de Cartagena para convencer a Rodríguez Torices, 30 páginas. El discurso de Angostura para sustentar una constitución que funde la República. Y la Carta de Jamaica en 1815, donde diseña la guerra de independencia para los virreinatos de Latinoamérica, no solamente de la Nueva Granada, e incluye hasta Cuba y a Puerto Rico, que deben ser liberados. Entonces la Constitución de 1819 se quedan los constituyentes discutiéndola en Angostura, y él viaja en febrero y él viaja en abril y mayo para encontrarse con Santander. Santander sí le colaboró en las batallas de Boyacá, de Pantano de Vargas y de Gámeza. Y luego fue vicepresidente y presidente encargado, y vienen los distanciamientos que ustedes conocen y han visto en la serie de televisión. Pero en esta arquitectura constitucional que Bolívar realiza, una vez vencidos los españoles en Boyacá, la batalla de Boyacá es la más importante de las batallas para poder despejar el territorio. ¿Por qué? Porque Pablo Morillo estaba fortalecido. Es que Pablo Morillo llegó en 1815 a la isla Margarita y luego pasó a Cartagena y realizó el sitio, o sea, sitió, bloqueó a Cartagena desde agosto de 1815 a diciembre. Cercó todas las ciudades circunvecinas, ¿sí? Pasacaballos, para que no entraran alimentos. Murieron 6.000 personas, por eso se llama ciudad heroica. O sea, bloqueó a Cartagena durante 5 meses. Prácticamente 5 meses. Y luego los atacó con cañones. El gran error fue de Manuel del Castillo, comandante de Cartagena, que no dejó fortalecer militarmente la ciudad como se lo propuso Bolívar en mayo de 1815, porque en agosto es que llega el señor Pablo Morillo, que había sido un militar enfrentado a los franceses y el más destacado
contra los franceses durante 6 años, que los franceses dominaron España. Bolívar en la Carta de Jamaica dice: bienaventurado Napoleón cuando invadió a España. Pero los de la Academia de Historia de Cali han cometido ese error de seguir atacando a Napoleón. Si no fuese por Napoleón, no nos habríamos nosotros liberado, porque él invadió a los invasores nuestros, los ocupó, ¿sí? Y les impidió enviar ejército durante 6 años, porque el ejército estaba ocupado enfrentando a los españoles, y el ejército realista se volvió una guerrilla e hizo guerra de guerrillas contra el ejército francés, y de allí Bolívar aprendió a organizar las guerrillas. Es decir, miren ustedes cómo después lo van a tildar cuando liberan a Fernando VII y anulan la Constitución de Cádiz, lo van a tildar de guerrillero y de levantado y de irrespetuoso con el monarca. Pues claro que había que ser irrespetuoso, porque había que terminar con los funcionarios del monarca en el virreinato de la Nueva Granada. Entonces la Carta de Jamaica, que es el otro documento, es un escrito de más de 40 páginas enviada al señor Hewley, un inglés, para que le ayudara a financiar. Desde allí le escribió a los ingleses, desde Jamaica, no solamente a Hewley, sino a Richard Wellesley, que era el primer ministro inglés de la época, y a Maxwell Hislop. Es decir, él le escribió a los ingleses. ¿Y por qué creían los ingleses? Porque los ingleses habían sido los enemigos competidores dentro de la etapa mercantilista feudal europea, o sea, los contradictores de los españoles en la disputa por la distribución de las mercaderías en el mar, o sea, sus competidores. Bolívar pensó que sin los británicos él no podría ganar la guerra, y por eso le comentaba al doctor Palau, dejó a Luis López Méndez, cuando viajó a traer a Miranda, lo dejó en Inglaterra conscribiendo, o sea, reclutando ingleses, los que participaron en la batalla de Boyacá, precisamente la legión inglesa de 350 hombres. Pero a Wellesley, que era el ministro, le prometió a Bolívar que le colaboraran, porque si ellos habían competido tantos años con los españoles por el comercio, que si él lograba independizar, les entregaba parte del comercio, es decir, que los intercambios comerciales y los tratados se firmarían entre la nueva república, que va a ser la Gran Colombia, y los ingleses, y los españoles quedaban por fuera del mercado. Y así fue. O sea, la visión geopolítica de Bolívar permitió eso. Pero lo más impresionante de la concepción bolivariana está en que en medio de esa guerra de independencia construye el Estado, es decir, entrega la Constitución en febrero de 1819, se quedan redactándola, viaja a Boyacá haciendo el recorrido por donde no se dieran cuenta que iba a pasar. Es decir, lo que Bolívar hizo fue engañar a Morillo. Por eso dejó que algunos hiciesen escaramuzas o escarceos, refriegas militares con Morillo, para que pensara que estaban débiles y que eran pocos, atacando aisladamente a militares de Pablo Morillo en Caracas, mientras que él va a los llanos, reúne a los llaneros y reúne un ejército de campesinos para atravesar la cordillera y pasar por el páramo de Pisma sin que se dieron cuenta, caer a Tunja, quitarle las armas a los españoles, engañar a Barreiro y vencerlo en Gámeza, luego en Pantano de Vargas, que es del 25 de julio, y triunfar en Boyacá con 2.500
hombres. Ya, un ejército, sí, en ese momento de desarrapados, porque quedaron exhaustos, no tenían uniformes, pero vencieron a los españoles. Y luego en Carabobo, la concepción que tiene Bolívar de Carabobo, la batalla de Carabobo, que va a ser en 1821 para despejar a Venezuela, como hizo con la batalla de Boyacá, al centro de la Nueva Granada, o sea, lo que es hoy Colombia, logró en Carabobo vencer ya al ejército que Morillo había comandado y Morillo se había tenido que retirar. Es decir, la concepción de Bolívar estaba en que la guerra debería continuar, porque si no regresaban los españoles que estaban en los reductos acantonados. Fundó el Estado colombiano en diciembre de 1819, regresa a Angostura después de la batalla de Boyacá, va a Angostura. Hace expedir o pide que se expida una ley fundamental con carácter constitucional para reconvertir el territorio de la Nueva Granada del virreinato en república. Y dice allí que tendrá que someterse a una refrendación en un proceso constituyente que va a ser el de Cúcuta. O sea, siempre pensó que debería hacerse de manera constitucional. ¿Por qué? Porque los franceses fundaron el Estado cuando triunfaron contra los Capeto, contra Luis XVI, el último Capeto, expidiendo constituciones. Los norteamericanos sacaron a las autoridades inglesas, perdón, los norteamericanos sacaron a las autoridades inglesas y expidieron las constituciones. Entonces Bolívar sabía que sin carta constitucional no podría haber la fundación de un Estado, porque el Estado desde el punto de vista de la filosofía surgió a partir de los Estados europeos de las revoluciones burguesas, surgieron a partir del contractualismo. El contractualismo, ustedes saben, fue, digamos, la suma de todas las obras literarias de los siglos XVII y XVIII, de Thomas Hobbes, ¿sí?, de Voltaire, de Rousseau, básicamente de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu y de la Ilustración francesa. El contrato social, es decir, que la gente se tiene que poner de acuerdo, como a la manera de un contrato, para tener un Estado. Que el absolutismo monárquico de origen divino y extraterrenal que permitía esas dinastías tenía que acabarse. Por lo tanto, él se alimentó del contractualismo y del constitucionalismo, del individualismo y del antirepublicanismo. O sea, y del antimonarquismo para poder fundar la república. Fue un republicano. Miren ustedes que el mismo recorrido hizo San Martín para poder vencer a los españoles en Chile sin que fuese observado. O sea, hay una vida paralela entre Bolívar y San Martín, pero hay una disputa entre ellos en el carácter del gobierno. San Martín pensaba en que podría persistir ante los reductos de españoles que no habían sido vencidos en la Sierra del Perú, donde él era protector, que se podía establecer entonces una monarquía constitucional, pero no con virreyes, sino que viniese un príncipe Borbón a gobernar y que ellos participaban de la administración, porque en los últimos años lo que hubo fue que una pugna de los que reclamaban el derecho a la participación, es decir, el deseo de participar en la administración del virreinato que era negado por los españoles a los mismos criollos que eran cruzados con españoles. De esta manera, entonces Bolívar insiste en la expedición de la Constitución de Cúcuta, pero que en 1821, pero tiene que ir a Carabobo a vencer a los españoles que allí quedaban. Y en medio de eso, porque es criticado por muchos la guerra a muerte en 1813, pero fue, digamos, una medida extrema porque los españoles tampoco perdonaban ni tenían aplicación del derecho de gentes. Aquí, hace 1820, después de la batalla de Boyacá, 1819, después de la expedición
de la ley fundamental para que nazca el Estado en medio de la guerra, un Estado que nació en medio de la guerra. Va a Carabobo y luego se expide la Constitución de Cúcuta y pide facultades para que se genere la financiación de la guerra para liberar a Ecuador y luego a Perú, que es lo que ustedes ven que Santander no quiere girarle desde la Casa de la Moneda, y comienzan los devaneos con quienes lo rodean y las rencillas y los distanciamientos y una proliferación de leyes innecesarias sin ajustes sociales, que era lo que quería Bolívar. Es decir, Colombia nace por una guerra, que es la guerra de independencia. Fundamos el Estado y a partir de 1821 hasta hoy se expiden leyes por los congresos, pero nace con un anclaje parlamentario, del parlamentarismo, porque tanto la Constitución de Angostura como la Constitución de Cúcuta, los congresistas eligieron al presidente. El presidente fue Bolívar. Desde febrero fue presidente de Venezuela, 1819, y va a la guerra de la batalla de Boyacá, Gámeza y Pantano Vargas como presidente de Venezuela. En diciembre lo ratifican como presidente de la Gran Colombia, es decir, Ecuador, con digamos, la prevención de que había que ir a las batallas que fueron las de Bomboná y Pichincha para liberar, pero es presidente también de Ecuador y presidente de Colombia, dejando a Santander. Es decir, presidente de 3 regiones, y luego va a ser presidente del Perú, y luego funda Bolivia y expide una constitución que quiere que se extienda a la Gran Colombia y unir a Bolivia, Perú, con Venezuela, Ecuador, Colombia y lógicamente Panamá, que hacía parte. De esta manera, la Constitución de Bolivia, que es la pugna que tiene con Santander, él quiere que se adopte con carácter plebiscitario, o sea, que se haga un plebiscito y que se unan 2 países. Ya voy a terminar, pero ¿con qué objeto o con qué objetivo? Que un Estado grande, la Gran Colombia, en la Carta de Jamaica aparece el nombre de Colombia, o sea, en 1815 él concibe que debe llamarse Colombia ese Estado grande, con el objetivo de tener capacidad de enfrentar a Norteamérica y a Brasil, porque él decía, si no fortalecemos un Estado grande, Estados Unidos nos plagará de miserias. Aplicó la geopolítica organizando estos estados y una confederación de estados también que propuso en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Es decir, Bolívar, el constitucionalista, podemos ver después de todo este trasegar que Bolívar, de filósofo, historiador también, porque estudiaba la historia, siempre los ejemplos de él eran sobre lo que sucedió en Roma o sucedió en Grecia y en Persia. Están en las cartas, uno encuentra esas alusiones. Un historiador, un militar, cuando vence, definitivamente se transforma en constitucionalista sin ser abogado. El abogado era Francisco de Paula Santander. La arquitectura jurídica de Colombia se la debemos a él. Yo quiero terminar con unos apuntes de John Lynch, ¿sí? Creo que John Lynch es un historiador inglés, es el biógrafo más importante de Bolívar. Y el otro, Gerard Marsur, un alemán, que se dedicó a estudiar a Bolívar desde 1935 y escribió una obra que todavía es consultada y Lynch lo reconoce. En esta, digamos, anotaciones de John Lynch, para concluir, él manifiesta: Bolívar, un intelectual que debatió los principios de la liberación nacional en general y un general que libró una cruel guerra colonial. O sea, Bolívar era un intelectual formado por don Simón Rodríguez y formado
como autodidacta por todas las lecturas. Ramón Zapata tiene un libro que se llama Los libros que leyó Bolívar y está todo el listado de libros, los libros más importantes, ¿no? Más de 120 libros, o sea, que aplicó para acciones políticas en la guerra y en la construcción del Estado. Es decir, un visionario y un intelectual luego se transforma en un constitucionalista. Para los historiadores liberales fue un luchador que combatió la tiranía. Los conservadores crearon a su alrededor un culto y se apropiaron de él. O sea, en Colombia se dice que Bolívar fundó al Partido Conservador. Ustedes pueden imaginar que Bolívar haya fundado al Partido Conservador, un antimonárquico, un hombre defensor de las libertades, que además propuso la libertad de cultos y la estableció en la Constitución de Angostura y que de ella habló en la Carta de Jamaica. Vaya a fundar un partido cuando él inclusive denostaba, criticaba el fraccionalismo, o sea, los partidos, porque todavía el Estado no había terminado de definirse cómo iban a estar los partidos políticos que eran fracciones santanderistas y bolivarianos, pero simplemente ustedes saben, de aduladores y de quienes intrigan, conspiradores, y allí lo ven también en la serie, que viven alrededor de los personajes adulándolos, pero él no pensó que los partidos deberían en ese momento ponerle atención, y menos que él iba a fundar el Partido Conservador. Si fundó algún partido, o si es el padre de un partido, o si es el inspirador de un partido, del Partido Liberal, pero no el liberalismo de Gaviria, sino del liberalismo de la corriente francesa de la Ilustración, que es el respeto de todas las libertades, porque siempre habló de la libertad y consideró, como los contractualistas, consideró que la seguridad era el pilar más importante del nacimiento de una república, porque si ustedes revisan la filosofía contractualista, que consiste, como lo explica Rousseau en el capítulo 6 del contrato social, que consiste en salir del estado de barbarie o de salvajismo de todas las guerras medievales europeas para fundar un nuevo Estado que es el Estado-Nación. La garantía principal es la seguridad, brindarle seguridad, y la seguridad la brinda el ejército. Entonces Bolívar, su ejército patriota, que luego va a ser un ejército oficial, ¿sí?, de guerrilleros a patriotas y de patriotas a ejército oficial de Colombia, tenía que garantizar esa seguridad, que es lo único que los venezolanos rescatan de Bolívar, y que respetan el ejército, pero se amparan también en el ejército, porque es el espíritu guerrero que fundó al Estado. O sea, que allí hay una especie de contractualismo latinoamericano, no consensuado como el contractualismo europeo, sino que una vez vencidos había que fundar el Estado, pero el acuerdo era la imposición de las armas, porque si no habrían continuado con las armas dominando el territorio. Esa Constitución de Bolivia, que en 1826 luego va a trabajar la Constitución del Congreso Admirable de 1830, el año en que muere en Santa Marta. Ese Congreso se inicia a comienzos del año 1830, porque el problema estaba, como lo mencionó el doctor Libreros, en que el artículo 190 de la Constitución de 1821 decía: esta Constitución se modificará en 10 años, que eso es una cláusula rígida, pero frente a el decaimiento del Estado y las fracciones santanderistas insidiosas y la misma posición de Santander, que no le ayudó a financiar las guerras del sur, porque Bolívar tenía una visión continental, Santander una visión regional, es decir, liberado la Nueva Granada, eso es lo que había que administrar. Bolívar sabía que si no vencía en Ecuador y en el Perú, a los españoles volverían y se metían a Colombia y le desbarataban, y a Venezuela lo que había hecho. Eso Santander no lo entendió y no le mandó ni los dineros apropiados, ni las tropas en el momento oportuno, ni jurídicamente lo apoyó en el plebiscito de definición de la gran
república, sumando a Bolivia y al Perú a este territorio. Entonces, finalmente dice John Lynch, Bolívar poseía un torrente de palabras cuya elocuencia y convicción producía asombro y admiración de los lectores, de quienes conocieron sus documentos. Ahora, esas biografías de Bolívar, que son tomadas para la serie que se está viendo en el Caracol, la última es la de Mari Arana, ¿sí? Una peruano-norteamericana que se ha basado en todos los otros escritores. Extraordinaria obra. La misma de Carrera Damas, que es un ensayo biográfico, o la de Girard Seurat, una francesa que hizo una biografía novelada. Son más de 9 o 10 biografías. La de Jules Mancini, por ejemplo, también es una gran... La de García Márquez tiene una novela histórica, ¿sí?, que toma la última fase de la vida de Bolívar a partir de la terminación del Congreso de Cúcuta, de la Constitución de Cúcuta, y 6 meses, temporal, pero histórica, con hechos tomados de documentos y de sucesos reales. O la de William Ospina, que tampoco llega a biografía, pero que es una novela o un relato, la suma de varias biografías, que es En busca de Bolívar, que es la obra de William Ospina. Y la de Líbano Aguirre, que fue prácticamente su tesis de grado, el Bolívar de Líbano Aguirre, que inclusive fue el primero de todo el Estado colombiano, el primer estudioso con una biografía seria, ¿sí?, la de Indalecio Líbano Aguirre, escrita cuando creo que él tenía 28 o 30 años, Líbano Aguirre, que luego va a ser canciller, pero un estudioso de Bolívar, y además lo puso en el contexto de las luchas sociales, lo colocó en el contexto de las luchas sociales, no del héroe o de la persona, digamos, almibarada o que se mueve en nubes o en salones decorados, no, frente a la relación con los mestizos, con los esclavos. La liberación de los esclavos fue el punto central que él trató en la Carta de Jamaica, la Constitución de Angostura y la promesa que le hizo a Petión. Y no fueron liberados porque los constituyentes de Cúcuta lo que hicieron fue liberar vientres, que es la ley de vientres, es decir, todos los que nazcan serán libres, pero dejaron esclavos a los padres y a las madres de los recién nacidos y a los esclavos adolescentes que estaban. Bolívar se molestó porque a ese congreso acudieron ya terratenientes y gente que no quería liberar a los esclavos. Ustedes saben que la liberación se da en 1851 en el gobierno de José Hilario López, que tiene algunas incidencias en el Valle del Cauca, y se ve todo esto en la novela María, ¿sí?, o sea, que podría afectar económicamente a los hacendados, pero no lo quisieron hacer en 1821, lo hicieron en 1851 y continuaron con la esclavitud. Bueno, Bolívar, el constitucionalista, para mí, pues es un modelo de intelectual y de constructor de estados. Imagínense, presidente de 5 repúblicas, liberar 5 repúblicas y ser presidente. Claro que se le salió de las manos los gobiernos por esas camarillas de intrigantes. Apenas abandonó el Perú, también comenzaron a intrigar para que el general Lamar asumiera la presidencia. Pero él lo había logrado convenciendo a San Martín, ¿sí?, que era el protector de Perú, porque Perú fue liberado por San Martín, pero no derrotado a todas las huestes que había en la sierra, que ese era el problema, porque él le pedía apoyo a Bolívar. Es decir, sacar a los españoles nos costó desde 1810 hasta 1824, que es la batalla de Ayacucho. Hoy, 9 de diciembre, se cumple un año más de la batalla de Ayacucho, que se realizó el 9 de diciembre de 1824. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias.
Yo sé que muchos estarán interesados en leerse la historia Bolívar el Constitucionalista.